Bienvenidos un día más a su canal favorito de dramas y romances que nos roban el sueño. Espero que estén listos para sumergirnos en un mundo de intrigas, pasiones desbordantes y sobre todo bodas de ensueño. Porque hoy vamos a hablar de esas series turcas que te atrapan desde el primer episodio y no te dejan respirar hasta el final, y que además, están repletas de celebraciones nupciales que te dejarán boquiabierto. Así es, hoy vamos a explorar esos matrimonios turcos que son mucho más que una simple ceremonia. Son el clímax de tensiones acumuladas, el punto de inflexión en la vida de los personajes, y a veces la mecha que enciende un conflicto aún mayor. Prepárense para un viaje por vestidos espectaculares, bailes tradicionales, familias entrometidas y por supuesto, mucho drama. Pero antes de que nos perdamos en este mar de emociones, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Estamos siempre trayéndoles las últimas novedades del mundo de las series turcas y queremos que sean los primeros en enterarse. Y si les gustan los vídeos de este estilo, no olviden darle un buen like. Nos ayuda muchísimo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este universo de amor y venganza con sabor a baklava. Empezamos fuerte con una serie que seguramente ya conocen y aman, Amor Eterno. Ay, Nihan y Kemal. ¿Quién no ha suspirado con esta pareja? Pero más allá de su romance trágico, la boda de Nihan con Emir es un punto crucial en la historia. No es una celebración de amor, sino una imposición familiar, una jaula dorada que encierra a Nihan y la separa de Kemal. El vestido de novia, impecable y majestuoso, es una ironía cruel. Cada detalle de la ceremonia grita la infelicidad de Nihan y presagia el dolor que está por venir. Y por supuesto, la posterior lucha de Kemal por rescatarla de ese matrimonio forzado es el motor principal de la serie. La boda de Nihan y Emir es la antiboda, un recordatorio de que el amor verdadero a veces debe luchar contra viento y marea. Profundicemos un poco más en esta boda que nos dejó a todos con el corazón en un puño. La ambientación, la música, la expresión de Nihan, todo conspiraba para crear una atmósfera de angustia. El contraste entre la opulencia de la celebración y la tristeza palpable de la novia era desgarrador. Emir, con su sonrisa gélida, representaba el poder y el control que ejercía sobre Nihan, mientras que la impotencia de Kemal resonaba en cada espectador. Incluso los invitados, con sus miradas curiosas y comentarios superficiales, eran cómplices de esta farsa. La escena del vals en la que Nihan baila con Emir mientras mira a Kemal a la distancia, es un ejemplo perfecto de la maestría con la que se construye la tensión en esta serie. Seguimos con otra joya, Sila, cautiva por amor. Esta serie nos traslada a Mardin, al corazón de las tradiciones ancestrales turcas. Sila, una joven criada en Estambul, es obligada a casarse con un desconocido para salvar a su hermano. La boda de Sila no es un cuento de hadas, sino una transacción dolorosa. La vemos pasar de una vida moderna y libre a un mundo donde las costumbres dictan cada uno de sus pasos. El vestido de novia, tradicional y opulento, representa el peso de las expectativas familiares y la pérdida de su propia identidad. Sin embargo, Sila no se rinde. Poco a poco va desafiando las tradiciones y luchando por su libertad, convirtiéndose en un símbolo de empoderamiento femenino. Esta boda es el inicio de un viaje de autodescubrimiento y rebelión. La transformación de Sila es uno de los puntos fuertes de la serie. Su valentía y determinación para enfrentarse a un mundo que la oprime la convierten en un personaje inspirador. La boda, aunque impuesta, se convierte en el catalizador de su cambio. A medida que avanza la historia, Sila va aprendiendo a utilizar las propias tradiciones en su beneficio, reinterpretándolas y adaptándolas a sus necesidades. Su relación con Boran Agha, su esposo impuesto, también evoluciona de forma interesante, pasando del odio inicial a una extraña forma de respeto e incluso, en algunos momentos, a un sentimiento de cariño. La serie nos muestra la complejidad de las relaciones humanas en un contexto cultural muy diferente al nuestro. Cambiamos un poco de registro y nos vamos a Habitación 309. Esta comedia romántica tiene una boda que es un completo desastre. Lale y Onur, dos desconocidos que se encuentran en una cita a ciegas organizada por sus madres, terminan casándose borrachos. Sí, lo que escucharon. Una boda improvisada, llena de confusiones y situaciones hilarantes. El vestido de novia de Lale es sencillo pero encantador, reflejando la espontaneidad del momento. Esta boda, lejos de ser un drama, es el punto de partida de una relación inesperada y divertida.
A pesar de las circunstancias inusuales, Lale y Onur descubren que tienen más en común de lo que pensaban y poco a poco se enamoran. Si buscan una serie ligera y entretenida con una boda caótica pero adorable, esta es su opción. Esta serie es un soplo de aire fresco dentro del género de las series turcas. El humor y la ligereza de la trama la convierten en una opción ideal para aquellos que buscan una historia sin demasiadas complicaciones. La química entre los protagonistas es innegable y sus interacciones están llenas de momentos cómicos y enternecedores. La boda improvisada es un claro ejemplo del tono desenfadado de la serie. A pesar de que las circunstancias son rocambolescas, la situación se maneja con mucho humor, evitando caer en el cliché del drama romántico. La evolución de la relación entre Lale y Onur es gradual y realista, lo que hace que la historia sea aún más creíble y cercana. Ahora prepárense para una dosis de intriga y venganza con Erkay, amor y venganza. Miran se casa con Redyan con un único objetivo, vengar la muerte de sus padres. La boda es una farsa, una herramienta para llevar a cabo su plan. Redyan, inocente y enamorada, no sospecha las verdaderas intenciones de Miran. El vestido de novia de Redyan es de ensueño, pero su felicidad es efímera. Después de la boda, Miran revela su venganza, destrozando el corazón de Redyan y sumiendo a ambas familias en un conflicto aún mayor. Esta boda es un punto de inflexión devastador, el inicio de una historia de amor y odio que te mantendrá al borde del asiento. ¿Podrá el amor perdonar la traición? ¿Podrá Miran redimirse? Tendrán que ver la serie para descubrirlo. La serie Erkay explora temas como el odio, la venganza, el perdón y la redención de una manera muy intensa. La boda entre Miran y Redyan marca el inicio de una espiral de dolor y sufrimiento para ambos. La revelación de Miran después de la boda es un golpe devastador para Redyan, que se siente traicionada y humillada. A pesar de todo, el amor que siente por Miran es muy fuerte y lucha por entenderlo y perdonarlo. La serie plantea preguntas complejas sobre la naturaleza del amor y la capacidad de perdonar incluso las peores traiciones. La ambientación en la región de Mardin, con sus paisajes áridos y sus tradiciones ancestrales, añade un toque de exotismo y misterio a la historia. No podemos hablar de bodas turcas sin mencionar Istanbul'u Helin. Süreyya, una joven cantante moderna, se enamora de Faruk, un hombre perteneciente a una familia tradicional y adinerada de Bursa. Su boda es un choque de culturas, un enfrentamiento entre lo moderno y lo tradicional. Süreyya debe adaptarse a las costumbres de la familia Boran, una tarea nada fácil. La mansión Boran, imponente y llena de secretos, se convierte en el escenario de sus alegrías y sus penas. El vestido de novia de Süreyya es elegante y moderno, reflejando su personalidad independiente. Esta boda es el comienzo de un camino lleno de desafíos, donde Süreyya deberá luchar por su amor y por su lugar en la familia Boran. Istanbul'u Helin es una serie que explora las tensiones entre la modernidad y la tradición en la sociedad turca. La boda de Süreyya y Faruk es el punto de partida de un viaje lleno de obstáculos y desafíos. Süreyya debe aprender a navegar por las complejas dinámicas familiares de los Boran, una familia muy unida y arraigada a sus tradiciones. La figura de Esma Sultan, la matriarca de la familia, es un personaje clave en la serie. Su fuerte personalidad y su apego a las costumbres tradicionales chocan constantemente con el espíritu libre e independiente de Süreyya. A pesar de las dificultades, Süreyya lucha por encontrar su lugar en la familia y por construir un futuro junto a Faruk. Cambiamos de ambiente con Erkencikus. Esta comedia romántica nos presenta a Sanem y Can, dos jóvenes con personalidades opuestas que se enamoran en una agencia de publicidad. Aunque no hay una boda formal al principio, sí hay un compromiso y muchas situaciones que nos hacen pensar en el gran día. La relación de Sanem y Can está llena de obstáculos, pero su amor es más fuerte que todo. El estilo bohemio y libre de Sanem se refleja en su vestuario y en su forma de ver la vida. Aunque la boda no es el eje central de la serie, la expectativa de verlos juntos para siempre es lo que mantiene a los fans enganchados. Esta serie es perfecta para aquellos que buscan una historia de amor dulce y divertida, con personajes entrañables y paisajes impresionantes. Erkencikus es una serie refrescante y optimista que celebra el amor y la libertad. La relación entre Sanem y Can es un ejemplo de cómo dos personas opuestas pueden complementarse y construir una relación sólida basada en el respeto y la admiración mutua. La serie destaca por su humor inteligente, sus personajes carismáticos y sus hermosos paisajes.
La ambientación en Estambul, con sus calles vibrantes y sus paisajes impresionantes, añade un toque de magia a la historia. La serie también explora temas como la amistad, la familia y la importancia de seguir tus sueños. Y para finalizar, no podemos olvidar Aşk Memnu. Bihter, una joven ambiciosa, se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella. La boda es una oportunidad para Bihter de escapar de su pasado y asegurar su futuro. Sin embargo, la llegada del sobrino de Adnan, Belul, lo cambia todo. Bihter y Belul se sienten atraídos el uno por el otro y comienzan una relación prohibida que tendrá consecuencias devastadoras. La boda de Bihter y Adnan es el inicio de una tragedia. El lujo y la opulencia de la mansión Ziyagil no pueden ocultar la soledad y la infelicidad de Bihter. El vestido de novia de Bihter es impresionante, pero su mirada refleja la angustia y la desesperación. Esta serie es un drama psicológico intenso que explora los límites del amor, la ambición y la traición. Aşk Memnu es una serie que ha marcado un antes y un después en la historia de la televisión turca. Su trama audaz y sus personajes complejos han generado un gran debate y controversia. La relación prohibida entre Bihter y Belul es el eje central de la historia, y sus consecuencias son devastadoras para todos los involucrados. La serie explora temas como la infidelidad, la ambición, la soledad y la búsqueda de la felicidad. La ambientación en la lujosa mansión Ziyagil, con sus jardines exuberantes y sus interiores opulentos, contrasta con la oscuridad y la decadencia moral de sus habitantes. La serie destaca por sus actuaciones impecables, su guión inteligente y su dirección cuidada. Es un drama psicológico intenso que te mantendrá enganchado desde el primer episodio hasta el final. Pero espera, hay más. No podemos dejar de mencionar algunas otras series turcas que también nos han regalado momentos nupciales inolvidables, aunque quizás no sean tan centrales a la trama como las que ya hemos comentado. Por ejemplo, en Kiral Kask, aunque la relación entre Ömer y Defne tiene muchos altibajos, la anticipación por su boda es constante a lo largo de la serie. Ver a Defne con vestidos de novia espectaculares, aunque sean para sesiones de fotos o sueños, siempre nos dejaba con ganas de verla caminar hacia el altar con Ömer. La tensión romántica y la química entre los protagonistas hacen que cada escena relacionada con la boda sea especialmente emocionante. También podemos recordar Medcezir, la adaptación turca de DOC. Aunque la serie se centra en la adolescencia y los problemas juveniles, la relación entre Yaman y Mira también tiene momentos nupciales importantes, sobre todo en las últimas temporadas. Verlos superar los obstáculos y luchar por su amor culmina en una boda que, aunque quizás no sea tan dramática como otras, sí es muy significativa para los fans de la serie. Y no podemos olvidarnos de Dirilis, Ertuğrul, una serie histórica que, aunque no se centra en el romance, sí muestra las tradiciones matrimoniales de la época. Las bodas en esta serie son un reflejo de la cultura y las costumbres de los turcos selyúcidas, y son un elemento importante para entender el contexto histórico en el que se desarrolla la trama. ¡Uf! ¡Qué viaje lleno de emociones! Hemos recorrido bodas de ensueño, bodas forzadas, bodas caóticas y bodas que terminan en tragedia. Hemos visto vestidos espectaculares, tradiciones ancestrales y familias entrometidas. Pero sobre todo hemos visto el poder del amor, capaz de superar cualquier obstáculo, pero también capaz de destruir todo a su paso. Espero que hayan disfrutado este recorrido por los matrimonios más impactantes de las series turcas. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que nos ofrece la televisión turca. Cada serie es un mundo por descubrir, lleno de personajes complejos, tramas intrigantes y paisajes impresionantes. Ahora me gustaría saber cuál de estas bodas les ha impactado más. ¿Cuál serie les ha robado el corazón? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y si tienen alguna serie que quieran que analicemos en un próximo vídeo, no duden en sugerirla. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos seriéfilos y que se suscriban al canal para no perderse ni un solo vídeo. Estamos siempre trayéndoles las últimas novedades del mundo de las series turcas. Los espero en el próximo vídeo. Adiós.